Hola, muy buen día, bienvenidos a Temas de Familia, jueves de taller de manualidades, jueves de enseñarles a ustedes esas técnicas que solo nuestros expertos, que traemos exclusivamente para hacer estos talleres, pues tienen la manera para enseñárnoslas. Hoy, Jairo Saldaña, un experto en manualidades, en realizar cuadros con una técnica que a mí me encanta y es el espatulado sobre lienzo. Jairo, bienvenido a Temas de Familia, ¿cómo estás? Bueno, Nuevamente con nosotros, ¿cómo te ha ido? Señorita. Bien, gracias por la invitación. Pues hoy vamos a realizar un cuadro con dos tipos de luz. Es un cuadro contemporáneo con 5 colores en tonos tierra. Ok, y más o menos como va a quedar al final el cuadro es como este que tenemos aquí, que como él ha dicho tiene luz, pero también tiene unas tonalidades más oscuras. Y lo interesante es la técnica que Jairo nos va a enseñar a hacer, que es el espatulado sobre lienzo en este caso, que se va a trabajar, ¿verdad? Entonces tomen lápiz y papel, aquí ya Jairo nos trajo previo, adelantado, con la base en blanco. Ese es el primer proceso que tendría que hacer, ahora Jairo nos lo explica, pero mientras tanto ustedes anotan los materiales que necesitarían para realizar este trabajo. Sombra tostada, siena tostada, negro, amarillo primario, blanco de titanio, aceite de linaza, cobalto, espátulas, baldosa o tabla para mezclar pinturas y peineta de textura. Estos son los materiales que se necesitan para realizar. Aquí ya tenemos los colores. Aquí ya tiene su tablita Jairo lista con los colores que va a necesitar. Y si los mostramos son oscuros, pero hay unos claros también que son los que le van a dar, supongo, Jairo, aquella luz, Claro, ¿verdad? claro. Como si entrara el sol. Sí, vamos a trabajar con dos tipos de luz y vamos a trabajar con la sombra. Okay. El primer paso que hay que hacer para tener nuestro lienzo listo para empezar a trabajar con los colores. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener un bastidor. Vamos a dividir el bastidor a la mitad. ¿Al ojo o tú Al lo ojo, divides? puede ser al ojo, porque este es un cuadro sumamente contemporáneo y podemos trabajar primero lo que es la sombra para trabajar lo que son las luces en la mitad. Lo primero que tenemos que hacer es, tenemos aquí 5 colores, habíamos dicho que vamos a trabajar en colores tierra, el siena tostada, el blanco, sombra tostada, negro y amarillo. Empezamos con el sombra tostada. Vamos a amasarlo un poquito. Son para que dé- aceitosos, ¿verdad? Sí, Estos son obviamente pinturas especiales para trabajar sobre el lienzo. Sí, lo primero que tenemos que hacer es amasarlo un poquito para que coja una textura y empezar a la mitad. Vamos a trabajar con la espátula un poco levantada para que se deslice mejor la pintura. Trabajamos el centro, donde va la parte de sombra. Este es un tono que contiene amarillo y da con el blanco un poco más de luz. O sea, Sí, tiene sus partes donde queda un poco más claro y donde se vería la luz, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué cantidades aproximadamente tenemos que empezar a usar? Bueno, esto aquí es al ojo, según como el cuadro lo vaya requiriendo. Vamos a trabajar la cantidad de óleo que necesite el cuadro. Una observación, entre más óleo, más textura. Si lo queremos sumamente plano o... Menos óleo. Menos óleo. Claro. Si queremos más textura, nos va a dar la textura que nos va a dar, si le echamos más óleo, es una textura como la pasta de relieve. Claro. Más o menos. En manualidades, pues. Y queda, obviamente, como Con más un alto textura. relieve. No queda completamente listo. No. Si ustedes se dan cuenta, vamos a levantarlo un poquito para mostrárselo a los televidentes cómo va quedando. Y lo que tú decías de los claros, precisamente, que da la misma tonalidad la pintura con el fondo blanco Exacto. que tiene el bastidor. Y se ven los paletazos y va dando esa forma de luz-sombra, que es lo que queremos en el cuadro. Exactamente. Bueno, seguimos trabajando la espatulada. Si ustedes ven, la espátula a veces tendremos a cogerla acostada, vamos a trabajarla Levantada. un poquito levantada para ir deslizando
la pintura y que ella se vaya regando por la parte donde yo quiero echar este tono. Es decir, por toda la mitad del bastidor. Por toda la mitad, porque vamos a trabajar primero y en la todo el sombra. centro. Exactamente. ¿Cuánto tiempo aproximadamente te demoras tú, que eres un experto, haciendo estos trabajos, realizando un cuadro como este? Bueno, eso depende de la composición que tenga que hacer. ¿Tú la realizas primero en tu mente? O sea, ¿tú tienes algo previo ya en tu mente? ¿O de pronto en un papel con lápiz dibujas un poco lo que quieres como para tener una idea y poderte seguir por ella? Bueno, todos estos trabajos contemporáneos siempre se van a asemejar un poquito a la realidad. Si nosotros, digamos, pensamos en una idea armónica de algo real. Por ejemplo, acá, en este cuadro, me imaginé hojas ¿ya? De un arbusto y figuras geométricas, que son los círculos que Los vemos círculos. en la parte Y se ve central muy del cuadro. étnico además, ¿no? Exactamente, Se ve moderno, étnico. muy moderno. Muy moderno. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa para comerciales. En minuticos vamos a regresar para ver cómo es todo el proceso que nos está enseñando Jairo Saldaña en el día de hoy y, por supuesto, darle vida a este cuadro que tenemos aquí en crudo. Ya regresamos. De regreso en temas de familia, hoy jueves de manualidades, nuestro taller a su disposición. Hoy aprendiendo a hacer una técnica que se denomina espatulado sobre lienzo. Voy a repetirles los materiales con los que estamos trabajando para que ustedes, si se les escapó alguno anotarlo, puedan tomar nota. Sombra tostada, es decir, pintura al óleo, colores sombra tostada, siena tostada, negro, amarillo primario, blanco titanio, aceite de linaza, cobalto, espátulas, baldosa o tabla para mezclar las pinturas y una peineta de textura. Ya previo trajo Jairo el bastidor con el lienzo, ya con la mano de pintura blanca, que es el primer paso que se debe hacer. Y lo primero que hizo en el primer segmento fue poner en todo el centro la pintura, que esta es la... Siena tostada. Siena tostada, porque va a dar el tono de sombra que queremos, pero también con algunos claros que el mismo color nos va a facilitar. Esta vez ya terminado esto, ahora continuamos No, con vamos otro color. a trabajar ahora las partes oscuras. Primero vamos a trabajar las partes oscuras con este color que es la siena tostada. Vamos a trabajar en las puntas. Es decir, tenemos que tener previo y saber dónde va cada color. Exactamente. Vamos a trabajar primero. Pero en el camino podemos ir inventando. Sí, El arte consiste en eso. El arte, exacto. Lo primero que digamos, se nos ocurre hacer es trabajar, digamos, lo que son las sombras para cuando yo le eche el tono blanco ir creando con la espátula ideas. Podemos semejar muchas cosas a la realidad, sean círculos, cuadrados, rectángulos, formas de edificios, en fin, muchas cosas. Espatulando. Rayos de sol. Rayos de sol, exacto. Todo lo que queramos inventar, porque igual la pintura es crear. Es crear. No, es que la idea de las manualidades precisamente es tener mucha creatividad e imaginación y utilizar de pronto recursos que tengamos a la mano para realizar esta clase de elementos. Sobre todo que hay que perder un poquito el miedo a lo que es el óleo. La gente tiene mucho temor. Y Porque el óleo después de que se pone ya es difícil sí, quitarlo, ¿no? No, la pintura, el óleo es muy fácil de trabajar porque te puedes equivocar y poder corregir. El acrílico es muy distinto porque se seca muy rápido. Acá tenemos la facilidad de que si nos equivocamos en alguna pincelada o algo está O en mal, un espatulado. podemos corregirlo. Exacto, algún espatulado. ¿Cuánto se demora en secar el cuadro ya después de que se ha terminado? Bueno, 24 horas más o menos demora para secarse al tacto, porque el óleo demora 6 meses en el proceso del secado. Al tacto puedes al día siguiente tocarlo y él ¿Ya no te untas? No, no. Además hay un líquido que se utiliza para que seque más rápido que se llama cobalto. Ese líquido ayuda a que el óleo seque mucho más rápido.
Y no daña no la daña pintura. no daña la pintura, exactamente. Ok, Vamos a para tu hacerlo lado. de una forma Seguimos. más rápida. Sí. Ya tenemos el producto final, que es el Exacto. cuadro que tenemos acá, pero la idea es que los televidentes vean, además, cuando ya empiezan a mezclar otros tonos, los otros colores, cómo comienza a cambiar. Exactamente. Digamos, aquí tenemos los dos focos de luz que les había hablado. Vamos a trabajar ahora con blanco la parte de luz. Lo importante en esto es saber trabajar. No limpiamos la espátula ni No nada. vamos a limpiar la espátula con el tono, el mismo tono. Vamos a deslizarlo. Él nos va a dar un color intermedio, que es el que nos va a llevar hacia el centro de la luz. En este caso, el blanco. Fíjense que si yo la espátula la voy a arrastrar en un solo sentido, porque a veces estamos trabajando y tendemos a ensuciar el color. Vamos a trabajar en un solo sentido, tratando de difuminar. Y en con la una espátula forma levantada, pareja. como comentabas. Exactamente. Y tratando de crear textura. De igual forma acá, Ok. vamos a trabajar ya, según la fuerza que yo le ponga. Vamos a ir nos va uniendo salir. colores. Exactamente. Según la fuerza que yo le vaya poniendo, nos va saliendo la textura y nos va difuminando mucho mejor. Vamos a ir logrando lo que es la luz sin limpiar la espátula, porque este es un solo tono donde tengo que lograr claros y oscuros. Nunca vas a limpiar la espátula. Bueno, la espátula sí hay que limpiarla cuando utilice los demás colores que son un poco contaminantes, como son el negro y el marrón. Entonces, vamos a tratar de limpiarla cuando ya utilice el resto de tonalidades. Echamos un poquito más de blanco. Es Fíjese que son importante. pocos colores, realmente son 5 colores. Son 5 colores, Y las exacto. tonalidades que va dando son completamente diferentes, precisamente con la mezcla del Con la uno con el mezcla otro. del uno con el otro. Podemos tener hasta 10 colores, el doble de los que tenemos, ¿cierto? Sí, de igual forma, en el transcurso de las espatuladas que damos en esta tonalidad, nos van saliendo muchas tonalidades, ¿verdad? Diferentes colores en la misma gama. Lo que tenemos que tener cuidado es de no contaminar tanto lo que es la parte más clara, que es la luz. Que debe ser sí más clara, más Sí, blanca. debe ser más blanca. En este caso, pues, vamos a trabajarlo un poco más rápido para que ustedes vean. Fíjense que cuando yo deslizo la espátula, ella me va dejando textura. Vamos Yo a le- levantarle un poco para mostrárselo a los televidentes. La textura de la que habla Jairo, si se acerca un poquito más, se ve precisamente la textura de la cual habla Jairo y las espatuladas que les está dando precisamente la combinación de los colores, cómo se va mezclando. Y ahí donde están en este momento es el área más clara, es decir, donde tenemos supuestamente la entrada de luz. ¿Listo? Muy bien. Aquí la vamos a trabajar un poco, que el tono se nos unifique. Bueno, Falta entonces un poco de más blanco aquí. exacto. Vamos a ¿Qué es? trabajar el blanco, pero esta vez voy a limpiar la espátula para que el blanco que está acá arriba, Quede que más está blanco. contaminado, quede más blanco. Ahí trabajamos, es un cuadro sumamente fácil Sí, y realmente. rápido de hacer. La espátula es muy bondadosa porque nos da un terminado inmediato y rápido. Fíjense que yo acá estoy trabajando textura. Sí, es muy diferente cuando cogemos pincel, Sí. y damos brochazos y queremos que quede perfecto. Exacto, acá tenemos el poder de crear Que no sea tan técnica. lineal, ¿verdad? Exactamente. Y es un poquito más libre.
Lo que hay que dejar un poquito el miedo a trabajar o de pronto nos da miedo dañar la obra que empezamos. Hay que dejar un poquito ese miedo y lanzarse a pintar. Igual hacemos este lado. Primero matizo acá. Con la espátula voy arrastrando. Fíjense que yo no trabajo la espátula de esta forma, sino la trabajo como si yo estuviera echando mantequilla Ladeada. en un pan. Mantequilla en un pan, qué Exacto. buena Es una comparación. comparación muy, pues esto lo hacen mucho las amas de casa. Entonces, si tenemos un pan, cogemos el cuchillo, hacemos un rollito y echamos, fíjense, y echamos Así en el pan. Entonces, esparcimos, claro que sí. esparcimos en el pan la mantequilla. Igual es acá, porque tendemos a hacer esto. No, así no se hace porque no nos va a quedar la textura. Tenemos que arrastrar la espátula Ok. para ir deslizando el color. Mira que acabas de decir algo tan interesante como comparar, realizar un cuadro como esto, de una técnica de espatulado del lienzo, a algo que pueda hacer una ama de casa común y corriente en su casa. Y lo más interesante de todo es que esta clase de manualidades sirven como terapia psicológica. Yo pienso que las manualidades, cualquiera que sea, cosa que estemos mentalmente ocupados, que nuestras manos estén ocupadas, que el tiempo lo ocupemos en algo, siempre va a ser muy terapéutico, pero también es algo que, fíjense, no puede causar daño si sus hijos también lo realizan con ustedes. Puede hacer parte precisamente de una tarde muy lúdica, muy recreativa, muy didáctica también con sus hijos, además de la posibilidad de pasar tiempo con sus hijos. Qué mejor manera que hacerlo con una actividad como esta. Entonces sirve no solamente para desestresarte y como terapia, sino también para generar economía, por ejemplo, como lo hace Jairo, porque me imagino que Jairo, su psicólogo, es hacer este tipo de cosas, pero también genera economía porque obviamente se dedica a esta clase de manualidades y esa es su labor. Sí, es importante también recalcar que pues pintar nos desestresa bastante. Es bastante divertido y a veces nos estresamos haciendo un trabajo. Esto es para divertirse, esto es para gozársela y crear. Y sin miedo, que si se equivocaron, sí, todo tiene solución. Sí. A veces estamos haciendo un trabajo, nos estresamos demasiado por cómo nos quede. No perdamos el miedo que de trabajar. Miren que el color que hasta el momento más ha usado es el blanco, ¿no? Sí, lleva bastante blanco porque son dos puntos de luz. Entonces, vamos a intentar hacer todas las texturas que Mientras pueda. que Jairo va terminando, yo los envío a nuestra siguiente pausa para comerciales. Otras tonalidades ya diferentes para darle obviamente la forma que queremos a este cuadro, un cuadro con espatulado en lienzo, es la técnica que Jairo Saldaña nos está enseñando a hacer en el día de hoy. Ya tenemos nuestro bastidor, nos los trajo listo con la primera mano de pintura blanca, previo para usar ya con los colores. Tenemos entonces el siena tostado de primero, pasamos al blanco y dimos las tonalidades claras. Listo, las del centro, esta de aquí y esta de acá. Y ahora pasamos a este tono que es... Sombra tostada. Sombra tostada, siena tostado y sombra tostada. Muy bien, vamos a ir oscureciendo, miren cómo se va oscureciendo, o se va pasando a los colores más oscuros, que es cuando de pronto tenemos un poco más de desconfianza, porque pensamos que si trabajamos con colores oscuros como el siena tostado o como el negro como tal, pues... vamos a dañar el cuadro porque son colores muy, pero muy oscuros. Pues la idea es que no, la idea es que todo tiene solución y si por ahí se nos pasa un poquito de un color oscuro, podemos mejorarlo, ¿verdad? Sí, bueno, lo primero que hice antes de trabajar el sombra tostada fue limpiar la espátula para descontaminarla de este color siena. Cogemos el sombra tostada, lo echamos a la mitad del cuadro y empezamos a texturizarlo.
De aquí partimos a hacer pinceladas sueltas. Fíjense que yo cojo la espátula. O espatuladas sueltas. Exacto, espátuladas sueltas, sí. Porque no es pincel. Sí, sí, exacto, espatulada suelta. Y vamos a trabajar esa forma de hojas que yo les dije, que son, Ok, son claro. espatuladas en la parte más oscura, jalando hacia la parte más clara. Lo mismo vamos a hacer. Ven y levantamos un poquito para que ya vean cómo va quedando. Lo que dice Jairo, precisamente de darle un poco más, de correr el más oscuro, que es el siena tostado que ha aplicado hasta este momento, y sacarlo un poco con la espátula, dar espatuladas, para dar pues la visión un poco de que son como hojas, ¿verdad? Exactamente. De igual forma nosotros podemos utilizar, lo voy a hacer aquí brevemente en una esquinita, ya, podemos trabajar muchas texturas. Ya, nosotros podemos jugar con la espátula haciendo círculos. Porque todavía está húmedo. Exacto. Mientras esté húmedo podemos inventar lo que queramos. Y de pronto si queremos ponerle un color fuerte sobre eso también, un color de pronto como el rojo, por ejemplo, o el azul, Exacto. que resaltaría muchísimo, también En sería vez de muy bonito. siena tostada, podemos trabajar verdes, azules, en fin, Lindísimo. muchos colores con esta técnica. Podemos trabajar, digamos, líneas. Fíjense que acá saco. Podemos trabajar líneas. Después que ya nos contó Jairo que dura aproximadamente 24 horas para que seque al tacto, pero que siempre la pintura al óleo se demora varios meses para que seque completamente. Después de este tiempo, ¿cómo es el mantenimiento de esta clase de cuadro? Bueno, el cuadro no requiere un mantenimiento específico porque bueno, es una técnica que fue usada o creada para que dure muchos años. Entonces no hay necesidad de pronto de echarle fijadores. Ya. Igual la pintura, como dura tanto tiempo para secar, ella va a durar muchísimos años. Okay. Entonces aquí estamos viendo cómo jalo la espátula y creo formas o texturas. Las texturas las puedo crear como yo quiera. Puedo hacer cuadros, puedo hacer círculos y si me queda mal, por eso es que es bueno esta técnica porque podemos jugar con la imaginación. Podemos volver a componer lo que nos quedó mal, lo que les venía hablando y Interesante. volver Se nos acabó el tiempo, Jairo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El cuadro terminado es aquel que tenemos en el fondo, pero ustedes, por supuesto, ya utilizando su creatividad y su imaginación, pueden hacer muchísimas cosas. Jairo, un teléfono para aquellas personas que quieran aprender un poco más sobre esta técnica y sobre todas las técnicas que tienes además de pintura. Bueno, mi teléfono es 300-343-6146 y donde dicto mis clases el 3588-325. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, Jairo, un placer. Esta es la casa tuya. Gracias. Cuando quieras te recibimos nuevamente con los brazos abiertos, al igual que ustedes. Sigan con toda la programación de Telecaribe, nuestro canal regional. Los espero sin falta mañana viernes, cuando cerraremos nuevamente una semana como debe ser. No se lo pueden perder. Chao.